niñas y niños, ¿cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión más de Educando TV, porque el día de hoy vamos a tratar un tema ortográfico muy importante para todos nosotros. Se llama el uso correcto de la Y y de la doble L en la escritura de palabras. Voy a escribirlo en el pizarrón. Dice así: uso correcto de la Y y de la doble L, que se llama también dígrafo, porque estamos hablando de dos grafías en la escritura de palabras. Es muy importante que nosotros podamos diferenciar el uso de estas dos letras, porque de esa manera vamos a hacer que las personas que lean nuestros textos puedan comprender lo que queremos decir. Vamos entonces a partir de un texto, un pequeño texto que nos habla de la fiebre de oro que existió en nuestro continente americano. Como ustedes saben, hace muchos años nuestro continente americano estaba habitado por pocas personas, sobre todo en el noroeste, en el noreste, en el norte de nuestro continente, lo que corresponde a Estados Unidos de América. En esta zona se encontraron muchos hallazgos de oro, lo cual fue muy sorprendente para la gente. La noticia se regó y mucha gente de Europa llegó a explotar estos yacimientos. Entonces, vamos a leer el texto que nos habla de una manera un poquito más clara sobre este acontecimiento. Dice así: la fiebre de oro. Es 24 de enero de 1848. El capataz Marshall y sus hombres trabajan en el rancho Sutter, en San Francisco. De pronto realizan un hallazgo en el arroyo, pepitas de oro. Cuando se lo comunican a Sutter, el hombre casi sufre un desmayo de la emoción. Espero que nadie más se haya dado cuenta de esto, advierte. Si se sabe que hallamos oro, no me imagino lo que vaya a pasar. La noticia se publica, ahora la gente se está yendo para California. En este texto podemos identificar algunas palabras que están remarcadas con negro, subrayadas y además en un círculo. Estas palabras tienen el uso de las letras que hoy son nuestro objeto de estudio. Tenemos, por ejemplo, hallazgo, arroyo, desmayo, haya, hallamos, vaya y yendo. Las voy a escribir de este lado y vamos a ir analizando por qué algunas llevan doble L y por qué otras llevan la Y. Entonces, la primera es hallazgo. Hallazgo. La segunda, arroyo. La tercera, desmayo. La cuarta, haya. La quinta, hallamos. La sexta, vaya. Y la última es yendo. Vaya y la otra es yendo. Vamos a identificar de dónde provienen estas palabras. Es muy importante saber de dónde provienen, porque de esta manera nosotros podemos saber qué regla ortográfica es la que se aplica en cada caso. Entonces vamos a ver, hallazgo se deriva del verbo hallar. Observen que hallar tiene dos L's. Arroyo, en este caso estamos hablando de un caudal de agua. Los arroyos son caudales de agua muy pequeños. Desmayo viene del verbo desmayar. Haya del verbo haber.
Hallamos también es del verbo hallar. Vaya del verbo ir. Y yendo del verbo ir. Fíjense bien, ¿de dónde se deriva cada una de estas palabras? Si podemos darnos cuenta, hallar se escribe con doble L y vemos que la palabra que se deriva hallamos también tiene doble L. Desmayar está con Y y podemos ver que desmayo también está usando la Y. Pero fíjense que esta constante no se repite con el verbo ir, ¿sí? Y tampoco con el verbo haber. Ahorita vamos a identificar por qué. Así que vamos a ir por partes. Primero quiero que reconozcamos una primera regla, que es la regla ortográfica, que dice que si una palabra se deriva de un verbo en infinitivo que esté escrito con doble L, todas las palabras que se deriven de él van a ser escritas con doble L. ¿Sí? Lo mismo si este verbo en infinitivo se escribe originalmente con Y, entonces todas las palabras que se deriven de él, que formen parte de su familia léxica, irán con Y. Pero vamos a hacerlo por partes para que nos quede claro. Voy a borrar estas palabras y vamos a analizar la primera regla. Y luego vamos a escribir ejemplos que nos van a clarificar el contenido. Dice la regla así: si un verbo en infinitivo, ¿recuerdan ustedes cuando vimos los verbos en infinitivo, verdad? Hablábamos que son verbos que no han sido conjugados, que están en su forma más original y que además terminan con ar, con er y con ir. Entonces dice, si un verbo en infinitivo se escribe con Y, vamos a ponerlo entre comillas para resaltarlo, ¿sí? Todas las palabras de su familia, conservan esta letra. Fíjense muy bien, ¿eh? Bueno, vamos entonces a continuar con ejemplos. Dice, si un verbo en infinitivo se escribe con Y, todas las palabras de su familia conservan esta letra. Vamos a empezar por el primer verbo que encontramos con Y, que es el verbo desmayar. Desmayar. Tiene Y, fíjense bien. Desmayar tiene Y. Ahora, ¿qué palabras se derivan de desmayar? Vamos a conjugar desmayar. Por ejemplo, puedo decir, yo me desmayé. Desmayé. En tiempo pasado. Desmayé. ¿Sí? Tengo que escribir la Y. No puedo escribir las dos L's porque se está derivando del verbo en infinitivo que está usando Y. Otra, por ejemplo, él se desmayó. Desmayó. También le tengo que poner la Y, ¿sí? La Y. Otro ejemplo podría ser, ustedes se desmayarán, ¿sí? También debe llevar la Y. Y así todas las conjugaciones que yo haga con el verbo desmayar van a tener que llevar Y. La Y, lo correcto es escribirlo de esta manera, así que lo voy a corregir. Desmayarán, ¿sí? Tiene que ser con Y. Lo mismo pasa con la siguiente regla.
Vamos a tratar de pensar en otro verbo que también tenga Y. Así que voy a borrar este y estas tres conjugaciones. Otro verbo que tiene Y es yacer, que se parece en su significado a desmayar. Por ejemplo, si yo digo, el joven yace en el pasto, yace en el pasto, tiene que ser con Y. Otro ejemplo podría ser, los niños yacen en la cancha de fútbol, es decir, están acostados, tirados, como le decimos, en la cancha de fútbol. Otra podría ser, los indígenas yacieron, ¿sí? Yacieron por la tormenta, puede ser. Entonces, yacieron también tiene que ir con Y. Acuérdense muy bien de la regla. Si el verbo en infinitivo lleva Y, todas las palabras que se deriven de él, que sean conjugaciones a partir de él, deben llevar Y. Ya trabajamos dos ejemplos, de yacer y de desmayar. Vamos ahora a explicar la siguiente regla, que es exactamente igual a esta, solo que en vez de la Y, estamos hablando del dígrafo formado por dos L's, o sea, la doble L. Dice así, si un verbo en infinitivo se escribe con doble L, todas las palabras de su familia conservarán esta letra. Entonces vamos a ver el ejemplo, que el primer ejemplo es hallar. Hallar. Hallar tiene doble L, ¿sí? Es el verbo en infinitivo que tiene doble L y significa encontrar, ¿sí? Significa encontrar. Hallar, una palabra conjugada de hallar la tenemos acá, que es hallazgo. Hallazgo. Viene de hallar, por lo tanto, tiene que llevar doble L. La otra es hallamos. Hallamos. ¿Sí? Ellos también hallan. ¿Sí? Ellos hallan oro. Entonces, cuando yo hable de hallazgo, de hallamos, de hallan, y porque son palabras que se derivan del verbo hallar, deben de llevar doble L. Recuerden muy bien, si se deriva de la palabra, del verbo hallar, y que significa encontrar algo, entonces tiene que ser con doble L y tiene que llevar H además, no nos olvidemos, ¿eh? Bueno, entonces estas son las dos reglas que me interesa mucho que ustedes aprendan hoy. Vamos a ver otro verbo que tenga esta misma situación. Podríamos hablar entonces de arrollar. Arrollar. Fíjense muy bien. Arrollar tiene que ver con, es como un sinónimo de atropellar, ¿sí? Es como un sinónimo de atropellar. Entonces, vamos a suponer que yo quiera escribir, el capataz arrolló a los inmigrantes. Arrolló en tiempo pasado. Arrolló. Fíjense muy bien. Arrolló del verbo atropellar, maltratar, pasar sobre los derechos de alguien, por ejemplo, también se puede considerar como arrollar. Se tiene que escribir con doble L. La noticia fue arrolladora, o sea que llegó, que devastó, arrolladora, ¿sí? Que llegó a todas partes. También viene del verbo arrollar. Entonces, tiene que ser con doble L. Otra podría ser, arroyo, ¿sí? No se refiere al caudal de agua, ¿eh?
Es el otro tipo de arroyo. Es otro arroyo este, no es el caudal de agua. Por ejemplo, podríamos decir, quítate o te arroyo con mi carreta, por ejemplo. Quítate o te arroyo. No estoy hablando, no estoy diciendo arrolló, estoy diciendo arroyo del verbo atropellar, o sea, de este verbo que significa atropellar, pero que se escribe con doble L y es arrollar. Bueno, entonces fíjense bien, acá tengo 3 ejemplos de palabras que se derivan de este verbo, de arrollar. Arroyo, arrolló, él arrolló con su carreta a los inmigrantes, por ejemplo. Acá puede ser con una frase exclamativa, quítate o te arrollo con mi carreta. Y acá la noticia fue arrolladora. Entonces, en estos 3 casos tengo que utilizar la doble L. Llevamos 2 reglas, que son muy parecidas, porque solamente hacen la diferencia cuando hablamos de la Y o de la doble L. Entonces, vamos a recordar rápidamente. Cuando una palabra se deriva de un verbo que está escrito con 2 L's, con doble L, se tiene que escribir todas las derivadas de ese verbo con doble L. Si el verbo en infinitivo se escribe con Y, todas sus derivadas también tienen que escribirse con Y. ¿Verdad que está muy fácil? Bueno, entonces ahora vamos a ver la tercera regla. Pongan mucha atención. Voy a borrar esta información y voy a escribir en qué consiste la tercera regla, que también me pareció muy interesante que ustedes se aprendan el día de hoy. Dice así: cuando un verbo, fíjense, no se escribe con Y, no se escribe con Y, ni con doble L, ni con doble L, pero de pronto surge alguna palabra de su familia con ese sonido, usamos la letra Y. Fíjense muy bien, Cuando un verbo no se escribe con Y, ni se escribe con doble L, pero de pronto surge alguna palabra de su familia con ese sonido, se va a escribir con Y. Ejemplos, es muy importante el ejemplo. El verbo ir. Fíjense muy bien, el verbo ir no está escrito ni con Y ni con doble L, ¿verdad? Ir no está escrito con ninguna de las dos. Pero dentro de su familia han surgido de repente alguna palabra con el sonido de la Y o con el sonido de la doble L, que es el mismo. Entonces, ¿qué se hace? Se escribe con Y. Un ejemplo es yendo. ¿Sí? Yendo. Lo tenemos acá. La gente se está yendo para California. La gente se está yendo para California. Yendo se deriva del verbo ir. Yendo se deriva del verbo ir. Entonces, la regla es que tiene que ir con Y, porque dice que si el verbo en infinitivo no se escribe ni con Y ni con doble L, entonces tiene que llevar Y. Por eso, yendo tiene que ser con Y. ¿Sí? La gente se está yendo
para California. No se les olvide entonces que es con Y. Vamos a ver otro ejemplo. El verbo haber, ¿sí? El verbo haber, ¿tiene Y? ¿Verdad que no? No tiene Y. ¿Tiene doble L? Tampoco, no tiene ese sonido. El verbo en forma infinitiva no tiene ese sonido. Pero cuando dice la regla, pero si alguna de sus palabras que se derivan, alguna de sus conjugaciones que se derivan, tiene ese sonido, se tiene que escribir Y. Y aquí tenemos el ejemplo de haya, ¿sí? También tenemos el ejemplo de hayan. Y también tenemos el ejemplo de hayamos. Pero no estamos hablando del verbo encontrar, ¿eh? Estamos hablando del verbo haber, del verbo hallar no. Esa es otra, ya lo explicamos hace un momento, es otra situación. Si se deriva del verbo haber, entonces tiene que ser con Y. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo bien claro. Espero que nadie más se haya dado cuenta. Que nadie más se haya dado cuenta. Entonces ahí estamos utilizando haya derivada del verbo haber. Y como tiene ese sonido, tiene que ir con la Y. ¿Les está quedando claro? Yo espero que sí, porque cuando nosotros podamos aplicar estas reglas ortográficas a nuestra escritura, vamos a estar dando un gran paso. Más que aprendernos las reglas de manera memorística, tenemos que reflexionar en ellas, ¿sí? La clave es, fíjense bien, la clave es que nosotros podamos recordar por qué tiene que ir con Y o por qué tiene que ir con doble L. Cuando nosotros identificamos el verbo del cual se está derivando esa palabra, entonces podemos buscarlo en el diccionario, porque en el diccionario vamos a encontrar solamente las palabras, los verbos en infinitivo. No vamos a poder encontrarlos en conjugación. Si yo busco acá en el diccionario la palabra hayan, hayamos, haya, no la voy a encontrar. Voy a encontrar el verbo del que se deriva, ¿sí? Voy a encontrar haber. Si yo quiero buscar haya con doble L, tampoco lo voy a encontrar. Voy a encontrar el verbo hallar. Entonces en el diccionario encontramos los verbos, pero en su forma, en su modo infinitivo. Es algo que también ustedes tienen que recordar y que vamos a ver en otra sesión, ¿sí? Entonces, esas son las 3 reglas básicas para el uso de la Y y de la doble L. Voy a borrar esto. También existen, fíjense bien, existen palabras que se llaman homófonas. Las palabras homófonas que se escuchan igual, pero que se escriben diferente. Por ejemplo, voy a escribir aquí las palabras o voces homófonas. Homo significa igual, fona viene de sonido, de igual sonido, pues que se escuchan igual para nuestros oídos, pero que se escriben diferente, se escriben totalmente diferente. También tenemos que aprender, ¿sí?, en qué consisten estas palabras, por qué se escriben diferentes. Y nada más les voy a poner un ejemplo para terminar. Arroyo con Y y arroyo con doble L. Este es un par de palabras homófonas que suenan igual, pero que se escriben diferente y además significan cosas diferentes. Arroyo con doble L y arroyo con Y. Ahí podemos darnos cuenta que arroyo con Y es un caudal de agua. Y arroyo con doble L viene del verbo arrollar, que significa atropellar. Entonces son cosas muy diferentes y cuando vayamos a escribirlas tenemos que investigar
de dónde se derivan, de dónde parten, de dónde sale, para que yo así pueda escribirlas de manera correcta. Es muy importante entonces distinguir, el procedimiento es distinguir de dónde sale esta palabra para poder decidir si va a llevar doble L o si va a llevar Y. Un recurso muy importante es el diccionario. Entonces yo les recomiendo utilizarlo siempre que lo crean necesario y siempre que sea importante escribir correctamente una palabra, que es todo el tiempo hay que escribir correctamente. Me dio mucho gusto estar con ustedes, espero que les haya quedado claro cómo debemos utilizar estas letras y ustedes lo apliquen en su vida diaria. Soy la maestra María y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.